Continuamos con Sara Lobato, coordinadora de la educación religiosa evangélica de la FEREDE, y el otro día estuvimos hablando en el anterior podcast, estuvimos hablando de la importancia de la ERE, que era la ERE, de cómo nuestros niños era importante que se apuntasen a la ERE, y nos dejamos en el tintero de cómo lo pueden hacer. ¿Cómo se puede apuntar un niño a la ERE? Bueno, sus padres en este caso. Bueno, pues los padres y madres pueden ir a la secretaría del centro educativo y cuando hacen su matrícula o cuando se abre el periodo de matriculación para el siguiente curso, pueden llevar una solicitud en la que nosotros tenemos en nuestra página web para que pues, quede constancia de que están solicitando esa enseñanza religiosa. Y nosotros siempre animamos a los padres a que una vez que presenten ese documento, esa solicitud, nos envíen una copia, ya sea al Consejo Evangélico de Madrid o a FEREDE, a la ERE, para que podamos tener constancia de que en ese centro hay un número de solicitudes, porque cuando sabemos que hay un número suficiente de niños, nosotros solicitamos que haya una contratación de un docente, de un profesor o profesora. También hablábamos en el anterior podcast de el contenido que dábamos dentro de la ERE, los profesores, el contenido que las iglesias, miembros de la FEREDE, aprobaban el contenido que se daba, también el gobierno también aprobaba como esas materias de currículum. Pero ¿cómo se forma un profesor? ¿De dónde salen los profesores de la ERE? ¿Qué requisitos necesita un profesor para ser profesor de ERE? Alguien que no es cristiano puede ser profesor de ERE, porque yo me acuerdo en el colegio tenía una profesora que daba religión católica y la mujer ni era católica, y daba religión católica porque daba otra asignatura, se sacó un curso, parecía aquello que se lo había sacado online, y daba religión católica. Y yo era de los pocos que no iba, a veces me quedaba en religión católica porque éramos 3 los que íbamos a ética. Era ética, y luego también fue Sociedad, Cultura y Religión, SCR, sí. en aquel momento, y cuando el profe no podía venir nos quedábamos, y la mujer siempre me decía, ¿lo he dicho bien? Y me preguntaba a mí si había dicho bien algo de los apóstoles o algo del Antiguo Testamento, porque ella decía que no lo creía, ¿no? Entonces, ¿qué formación, qué requisitos tiene un profesor para la ERE? Pues a ver, dentro de los requisitos para ser profesor de enseñanza religiosa evangélica, hay una parte que son requisitos civiles, es decir, que la ley educativa establece que todos los docentes tienen que tener la misma preparación civil para ser profesores de religión. Es decir, pues para ser profesor en infantil y primaria hay que tener el grado en educación primaria o educación infantil, la carrera universitaria, y en el caso de dar clase en secundaria, con cualquier titulación o carrera universitaria de grado, 4 años o las antiguas licenciaturas, se puede ser profesor de secundaria. Esos serían los aspectos legales, es decir, que cualquier persona con una carrera universitaria podría ser profesor de religión evangélica en este caso. Y luego están los requisitos confesionales, es decir, que es lo que nosotros como FEREDE, como iglesias de FEREDE que hemos tomado la decisión, entendemos que tiene que tener como formación un docente que vaya a dar enseñanza religiosa evangélica. Pues entre esos requisitos confesionales está, primero, obviamente tienes que ser evangélico. No vale cualquier persona, no simpatizante, sino profesar bien. Sí, evangélico, con una experiencia o con una trayectoria eclesial mínimo de 2 años en una iglesia que sea miembro de FEREDE, es decir, tampoco puede ser yo me congrego en una iglesia que no es de nadie. Bueno, pues quien tiene los acuerdos de cooperación con el Estado firmados es FEREDE, entonces todas las iglesias que deseen tener profesores de religión evangélica tienen que ser miembros de FEREDE, y luego que esas personas pues hayan tenido una trayectoria ministerial, eclesial, de servicio, porque necesitan la autorización de pues, los representantes legales de la iglesia. Es decir, para nosotros no solo vale que seas evangélico, no, tienes que estarte congregando en una iglesia en la que además pues, los representantes legales vean que sirves para esa tarea que se te va a encomendar, porque entendemos que esta tarea, aparte de ser una profesión, es una misión, es parte de la misión de la iglesia.
de llevar el Evangelio a todos los lugares de la tierra, entre ellos los centros educativos. Entonces tiene que ser una persona que tenga un compromiso en la Iglesia y que pues también la Iglesia vea que esa persona va a hacer un papel muy bueno para el pueblo evangélico aquí en España. Eso sería el primer requisito. El segundo requisito, pues la Iglesia tiene que avalarle con una carta que nos envía FEREDE, en la que nos dice, pues nosotros como Iglesia avalamos a esta persona, y es una gran responsabilidad también, porque la Iglesia está comprometiendo su palabra de que esta persona es miembro de mi Iglesia. En la Iglesia es una persona pues, que está en el ámbito educativo y que además creemos que puede hacer un gran papel para el pueblo evangélico en España. Eso es súper importante. Y el segundo requisito pues, sería que tenga los estudios que también hemos entendido como iglesias de FEREDE que debe tener. Y hay un currículum, hay unos planes de estudio que se tienen que hacer para poder ser profesor de religión evangélica. Y en este caso tenemos dos planes de estudio. Un posgrado de formación del profesorado, formación teológica para la enseñanza religiosa evangélica, que tiene 34 créditos y que pues, está avalado por el Centro Superior de Enseñanza Evangélica, que es un centro educativo de FEREDE, y que es online. Entonces, bueno, pues ese es el posgrado, lo tiene que hacer toda persona que tenga una formación pedagógica. Es decir, si tú eres maestro o si tú has hecho el antiguo CAP, que era el curso de adaptación pedagógica, o lo que ahora se llama el máster en formación del profesorado para secundaria, bachillerato y demás, pues podrías hacer el posgrado con nosotros y una vez que termines esos 34 créditos te habilitamos como profesor de religión evangélica, ya sea para primaria o para secundaria. Y en el caso de no tener formación pedagógica anterior, pues alguien que haya hecho el grado en Administración y Dirección de Empresas, pues tiene que estudiar con nosotros el máster en formación teológica para la enseñanza religiosa evangélica, que son 60 créditos. También se puede sacar en un curso, también es online, pero es verdad que pues como son más créditos, habría la posibilidad de ampliar esos estudios hasta durante 3 cursos. Yo animo a las personas que estén interesadas a que puedan acceder a nuestra página web, donde en el área de estudiantes del CSE, Centro Superior de Enseñanza Evangélica, van a encontrar toda la información de nuestros planes de estudio y la matrícula empieza el 1 de septiembre. Que no lo dejen si están interesados, porque luego no abrimos matrícula más en todo el curso. Hay gente que piensa, ¿y en el segundo cuatrimestre no se abre matrícula? No, es solo en septiembre. Del 1 al 20 de septiembre está abierto nuestro periodo de matrícula para personas nuevas que quieran estudiar con nosotros, y animar pues, a que vean los requisitos, vean ahí en nuestra web todo lo que estamos solicitando. ¿Cuántos profesores aproximadamente hay en la Comunidad de Madrid? Pues en la Comunidad de Madrid creo recordar que son 35, 36 docentes en este momento. Vale. ¿Y sobran o faltan? Faltan. Gracias a Dios la demanda es mucha, cada vez más personas están solicitando que sus hijos e hijas puedan dar enseñanza religiosa evangélica en sus centros educativos, y necesitamos gente que tenga esa visión de trabajar para el reino de Dios, y también ese deseo de estar pues ya sea o con niños y niñas si son maestros, o pues con adolescentes para hablarles de Jesús y de la Biblia. Pero es muy vocacional, o sea, que si la gente empieza a pensar, no, yo podría trabajar en esto, bueno, pues si el Señor te llama, adelante, si no, déjalo, porque luego vienen los problemas. Sí, la verdad que mencionabas antes, ¿no? Es un ministerio antes que un trabajo, ¿no? Y es un privilegio que en ese ministerio también Dios haya provisto de esa subsistencia, pero obviamente hay que tener una vocación, hay que tener un llamado hacia los niños, hacia los adolescentes jóvenes que está. ¿En qué etapas educativas está presente la ERE? ¿Está en todas, en parte, en mediana? A ver, tenemos alumnos en infantil y primaria. Vale. En la Comunidad de Madrid es el grosso, donde más alumnado tenemos. Y luego está en la ESO, es decir, de primero a cuarto está muy establecida, aunque es verdad que creo que ahora mismo tenemos 4 docentes de secundaria. A mí me parecen poquísimos, porque si tenemos 4 en secundaria, tenemos 32 en primaria. Eso a mí me hace pensar un poco qué está pasando, dónde estamos perdiendo a los chicos y chicas cuando pasan al instituto, un momento tan importante de su formación, en la que se toman tantas decisiones. Yo creo que es muy importante que tengan un referente en su instituto, porque además es el cambio de etapa. O sea, a mí me parece que es muy importante que pueda haber
esa persona que también les ayude desde el profe o la profe de religión evangélica. Entonces yo animo también a los padres que no se les olvide que en secundaria tenemos profesores ya también preparados, es decir, aunque te decía que faltan, pues nos faltan muchos en infantil y primaria porque hay mucha necesidad, pero que en secundaria también hay posibilidad de tenerlo y también pues animo a que si hay gente que se quiera preparar también se prepare, porque en el momento en el que los padres sean conscientes de lo importante que es en esta etapa tener el referente del profe de Reli en el instituto, pues vamos a dar, como yo digo, vamos a explotar en necesidades y me parece que podemos seguir creciendo mucho en la Comunidad de Madrid y que es muy importante que en secundaria. Y luego en bachillerato tenemos muy poquitos, pero también es de verdad porque a veces los centros intentan disuadir a los padres de mira que va a tener mucha carga, que al final la Reli le va a dar igual, entonces les comen un poco la oreja, como yo digo, y bueno, dicen, bueno, total, tampoco es tan importante porque lo importante es que si va a ir a la universidad, pues que tenga buena nota y que se enfoque. Pero en secundaria yo creo que podríamos tener muchísimo más alumnado y que es un momento muy importante en el que tener un referente en el cole o en el instituto es muy, muy bueno. Es importante porque a veces salimos del colegio, pasamos al instituto y dejamos ahí como que era parte de la época de niños. De niños, no de la época adulta. Estamos en una sociedad en la que tenemos información de todo, de cosas muy buenas, de cosas muy malas también, y creo que también es importante tener un espacio seguro o familiar dentro del ámbito educativo donde una persona que conoce nuestra fe, conoce nuestra manera de ser de manera normal, ¿no? Uh-huh. El poder tener ese tiempo, y también nos sirve un poco, ¿no? Para poder hablar de nuestras inquietudes y de cómo podemos enfrentar nuestros desafíos espirituales uh-huh. día a día, aunque hay otros ministerios que se encargan, como GBE, GBU, que están ahí, uh-huh. pero es una oportunidad bastante buena que no podemos desperdiciar uh-huh. como creyentes, y hay que seguir reiterando a las iglesias, primero, que animen a que los chicos se apunten, a que los adolescentes se apunten, a que lo reclamen, a que lo visibilicen, a que lo soliciten, y también, sobre todo, en encontrar esos profesores, porque yo tengo la esperanza, ¿no? Si tenemos bastantes alumnos en infantil, que los que tenemos, o en primaria, los que tenemos pasen ya a los uh-huh. institutos sí. y empiece un crecimiento, ¿no? dentro del ámbito educativo, ¿no? Y a veces nos echamos las manos tarde, mira mi hijo dónde ha estado, bueno, vamos a tirar de todas las herramientas uh-huh. que en este caso FERE del Consejo Evangélico de Madrid pone a la disposición, que es como la ERE. Uh-huh. Pues es un tema bastante interesante y vamos a hablar mucho a lo largo de este tiempo. Iremos haciendo podcast cada vez que haya una campaña, cada vez uh-huh. que haya un anuncio. Pero si tuvieses que dejar un mensaje final a los líderes de las iglesias, pastores y a las personas que nos ven de las iglesias, ¿qué les dirías para la ERE? Pues yo animaría a los equipos pastorales, a los equipos de diáconos, a que visibilicen la enseñanza religiosa evangélica en las iglesias, a través del tiempo de anuncios, a través del boletín de iglesia, si lo tienen, que sobre todo de enero a mayo, pues que hagan un énfasis especial en recordarle a la gente que existe este derecho, que existe esta posibilidad, y darles pues las herramientas que tú decías de, mira, podéis preguntar en el Consejo Evangélico de Madrid, o podéis preguntar en FEREDE directamente por la enseñanza religiosa evangélica. Pues vamos a estar encantados de explicarles, de informarles, de apoyarles, de animarles a que soliciten en sus centros educativos esta enseñanza. Y que es que hay mucha gente que no lo sabe. A veces los que estamos liderando iglesias sabemos los recursos que tenemos, pero si no se lo contamos a las personas que vienen, porque gracias a Dios cada domingo podemos tener visitas nuevas y no lo saben. Entonces, a mí me parece que de enero a mayo es un tiempo maravilloso para poder pues promocionar la enseñanza religiosa evangélica en las iglesias
y animar también a que si alguien quiere ayudarnos en esta promoción, en la página web tenemos un montón de recursos, carteles, flyers que se pueden descargar o que nos pueden solicitar para que les enviemos, y con mucho gusto, porque lo que queremos es que todo el mundo lo sepa. Luego ya cada uno que decida si quiere o no quiere, pero que no se quede nadie sin saber que tiene un derecho, que lo puede ejercer y que vivimos en una comunidad en la que pues, podemos seguir creciendo con bastante relevancia, y sobre todo porque al final nuestros chicos y chicas, nuestros niños y niñas no se van a olvidar de esa persona que cada semana les ha apuntado hacia quién es Jesús, aparte de en la iglesia, en el lugar en el que están cada día. Es que a mí me parece que es muy importante. De hecho, el otro día alguien me decía que qué movimiento evangelístico hay en España que atienda casi 30.000 personas todos los días. Pues la ERE, la Enseñanza Religiosa Evangélica, está atendiendo a un montón de niños y niñas, de jóvenes y adolescentes cada día, hablándoles de Jesús y de la Biblia. Pues muchísimas gracias, Sara, por compartir esta información. Gracias a todos, y con esto terminamos nuestro podcast de Espacio Abierto del Consejo Evangélico de Madrid. Este programa ha sido copatrocinado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.